una impartición extraordinaria que tiene por nombre Jesús, la obediencia. Bendito el Señor. Padre, entregamos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, la obediencia. Mis amados, el Señor nos ha enseñado que en nuestro Señor Jesucristo están reunidas todas las cosas. Todas las cosas están reunidas en Jesús. Bendito el Señor. Jesús, varón de dolores, quebrantado hasta la muerte, sufrió el oprobio, el escarnio, y Dios lo levantó hasta lo sumo, haciéndolo a él supremo sacerdote por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el Señor. Si él lo llevó hasta lo sumo, lo hizo más sublime que los cielos, más sublime. ¿Qué puede haber más sublime que los cielos sino el mismo Dios? Bendito el Señor. Si ese hombre, varón de dolores, fue hecho más sublime que los cielos, pero ¿qué pasó si antes él lo hizo pecado? Si él lo hizo pecado, Jesús se volvió pecado por amor a nosotros, para cargar él en su cuerpo santo con todos nuestros pecados y sufrir él en su cuerpo con todo el sufrimiento, con todo el dolor y al final la muerte. Él sufrió todo eso. Bendito el Señor. Amén. Entonces, mis amados, en Jesús la obediencia tomó forma de hombre. La obediencia. Bendito el Señor. Vamos al Salmo 103 del 19 al 22. Dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad, que le obedecen. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras del Señor. Nosotros somos obras del Señor. Y bendecimos a Jehová nuestro Dios en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Bendecimos siempre a nuestro Dios, porque Él es el creador de todos y toda la creación a Él le obedece. Toda la creación a Él. En los cielos, tercer cielo, segundo cielo. Aquí en el primer cielo uno mira la naturaleza, todo. Los animales, las plantas, los aves, los peces. Todo le obedece al Rey. Y reconoce toda la creación su señorío, el señorío de nuestro Dios sobre ella. Bendito el Señor. Pero resulta que Dios, que es grande en misericordia, Él vino aquí en la tierra y caminó con nosotros a través de la persona de Jesús. Y aquí en Lucas 11:2, cuando nuestro Señor Jesucristo le enseñaba a orar a sus discípulos, les decía que dijeran así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bendito el Señor. Entonces aquí nos hacemos nosotros una pregunta. ¿Es que aquí en la tierra se hace la voluntad de Dios? Sí, se hace la voluntad de Dios.
en la tierra, en la creación. Pero en los corazones de los hombres, no se hace la voluntad de Dios. El hombre, una criatura que fue hecha para manifestar la gloria de Dios. El hombre, una criatura que fue hecha a imagen y semejanza de Dios, imagen y semejanza, lleno de virtudes, como fue Adán en el huerto. Lleno de virtudes. Todo lo que usted se puede imaginar de Adán, para él tenía la gloria de Dios, para él era la honra, para él era la autoridad, la supremacía, la majestad, las riquezas, todo se lo entregó Dios a Adán. Un hombre dotado de capacidades físicas y mentales y espirituales extraordinarias. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se hace la voluntad de Dios en los corazones de los hombres? Por causa del pecado. Porque Adán pecó. Porque Adán pecó. Dice Romanos 5, del 12 al 19. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Bendito el Señor. Amén. Por causa de la desobediencia, nosotros estamos en esta condición de pecado. Estamos siendo presas de las tinieblas. Somos presas de la muerte. Por la causa del que pecó originalmente. Y toda la humanidad, desde Adán hasta hoy, nace bajo pecado. Por causa de Adán. ¿Y qué hacemos allí? Pero ¿por qué Adán si la que comió primero fue Eva? Entonces, ¿por qué pecó Adán si Eva fue la que comió primero? Y me reveló el Señor. Con esta revelación nace esta prédica. Bendito el Señor. ¿Por qué pecó Adán? Resulta que cuando Dios, nuestro Señor, le dio a él, a Adán, el mandamiento, le dijo: de todo árbol del huerto podéis comer, menos del árbol de la sabiduría, del conocimiento del bien y del mal, de ese no podéis comer, porque ciertamente el día que de él comáis, moriréis. Esa fue la orden
que Dios nuestro Señor le dijo a Adán. Pero Adán en esa época estaba solo. En ese tiempo estaba solo. Es más, ni siquiera había tiempo para Adán, porque Adán vivía en la eternidad, vivía en la gloria de Dios, ahí en el jardín del huerto. Pero llegó Eva. Dios le puso la compañía idónea a Adán, y Adán le transmitió a Eva el mandato. Pero Eva fue tentada y cayó ante la tentación. Y cuando ella come del fruto del árbol del conocimiento y de la sabiduría, ella no murió. Porque era de pronto lo que iba a esperar a Adán. Cuando ella llega con la parte del fruto y le dice a su marido que probara del fruto, porque fueron engañados por el enemigo, que les dijo, no, es que no van a morir, es que sus ojos serán abiertos y seréis como dioses. Entonces, cuando Adán ve a Eva viva, que no murió, porque él entendió en la sabiduría que Dios le había dado, era una sabiduría impresionante que nosotros no estamos en condiciones de comprender, la sabiduría que tenía Adán. Él entendió que si ella comió y no tuvo problema, entonces por eso estaba viva. Por eso estaba viva, porque él entendía que la muerte era una desaparición. La muerte era una separación de la presencia de Dios, pero ella estaba allí todavía. Y por eso él comió, me revelaba el Señor. Por eso él desobedeció el mandato. Vea, hasta hoy Eva pudo haber comido del huerto y no pasaba nada si Adán no come. ¿Por qué? Sencillo, porque es que el mandato era para Adán. Él estaba solo cuando Dios le dio el mandato, él estaba solo. Si el mandato lo hubiese recibido los dos, pues algo había pasado. Con la primera, bueno, cayó Eva, pero de pronto él no. El responsable de todo, de toda la creación y del dominio que Dios le había dado a él, era Adán. Toda la responsabilidad estaba sobre él. Y por eso él pecó, porque él desobedeció. Pero como todo el mundo, al final se justifica, porque cuando Dios lo confrontó y le dijo, ¿acaso has comido del árbol que te mandé que no comieras? Ustedes saben qué dijo. Ah, es que la mujer que me diste, como echándole la culpa a Dios, ah, tú fuiste el responsable porque me la pusiste a mi lado. Porque así vivimos los hombres, justificándonos de todo. Es difícil que los hombres reconozcan cuando se han equivocado en su vida. Y en el nombre poderoso de Jesús, usted derriba todo falso argumento de justificación en los hijos de los hombres, en los hijos de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Dice el libro de Romanos 11:32 que Dios nuestro Señor sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Quiere decir que sujetó a todos en desobediencia. Ya él sabía que Adán le iba a desobedecer. Porque a través de la desobediencia de Adán todos íbamos a quedar en desobediencia. Para después traer misericordia para todos. Así como desobedeció Adán, desobedeció el pueblo de Israel, el pueblo que Dios escogió para darse a conocer, para darnos a conocer su palabra. El pueblo que nos dio el Salvador, desobedeció. En todas las leyes que puso el Señor, desobedeció. Al final, el colmo de las transgresiones fue que rehusaron creer en el Salvador, en el Hijo de Dios, en Jesús nuestro Señor. Entonces nos sujetó el Señor también a ellos en desobediencia para que la misericordia de Dios llegara a nosotros.
Bendito el Señor. Porque entonces la condición sería que había que ser judío. Había que ser judío para uno poder recibir salvación. Y Dios dijo, no solo los judíos, es que la salvación es para todos los hombres, porque por eso muere Jesús, no solo por los que creen, Él murió por todos. Bendito el Señor. Amén. Bendito el Señor. Amén. Por eso es que Él se hace carne, para traer misericordia a todos. Amén. Porque Él a todos nos había sujetado el pecado. ¿Sí? Amén. Y Él se hace carne. Y dice el libro de Hebreos, capítulo 5, del 7 al 9. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es que el temor de Dios, mis amados, el temor de Dios es uno tener siempre presente que todo lo que uno haga tiene consecuencias, sea bueno o sea malo. Pero el temor de nuestro Señor Jesucristo era un temor reverente, era un temor que lo hacía temblar a Él. Era un temor que es decir, nuestro Señor Jesucristo no podía cometer el más mínimo error. Él fue perfecto en todo lo que Él hizo, perfecto. No hubo tachón en Él, no hubo mancha en Él. Él fue perfecto. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Continúa la escritura de Hebreo. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Bendito el Señor. Amén. ¿Para quién es la salvación? Para los que le obedecen. Porque hay mucha gente por allí que predica, anda diciendo, creen que la salvación no se pierde. La salvación sí se pierde. Por desobediente, la salvación se pierde. Dice la palabra de Dios, Filipenses 2, del 6 al 13, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¡Qué difícil! Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, esto lo dice San Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Bendito el Señor. ¿Cómo se ocupa uno, bendito Dios, de su salvación? Porque es personal. Con temor y temblor. Con temor, cuidando siempre la obra de tus manos. Cuidando siempre de agradar a Dios en todo. Claro que tiene que ser así,
Porque es que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo se hizo una sola vez. Una sola vez. Y por ese sacrificio es que cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros cometemos un error, cuando nosotros pecamos, podemos llegar nosotros delante del trono de la gracia para alcanzar misericordia. Y recibimos la ayuda que necesitamos, porque Dios conoce nuestras debilidades, Dios conoce nuestras luchas, Dios conoce nuestras angustias, Dios conoce nuestras necesidades. Dios lo sabe. Lo único que Él quiere es que nosotros lleguemos a Él. Para todo. Para todo. Ojalá y sea para todo. Eso es lo único que Dios quiere. Amén. Solo en Él es que nosotros somos perfeccionados. Solo en Él. En Él. Lo ideal sería que nosotros permaneciéramos las 24 horas del día, 7 días a la semana, permaneciendo en Él. Como dice su palabra, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, lleva mucho fruto. Pues sí, mis amados, lo ideal es que haya fruto en cada uno de nosotros. Amén. Fruto, porque el fruto, mis amados, es el que nos lleva a salvación. Ni siquiera los dones, el fruto del Espíritu. Es el que trae a nosotros salvación a nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios que Él se hizo obediente hasta la muerte. ¿Hasta dónde nosotros alcanzamos a ser obedientes? ¿Hasta dónde? Porque la obediencia de nosotros debe superar, mis amados hermanos. La obediencia de nosotros debe superar en cada uno de nosotros nuestras propias capacidades, nuestras propias decisiones. Muchas veces, ¿cuántas veces nosotros hemos dejado de hacer cosas por agradar a Dios, por obedecerle a Él? ¿Cuántas veces, mis amados, nos ha tocado a nosotros vestirnos de amor, queriendo uno hacer otra cosa? Vestirnos de amor para que el nombre de Dios sea glorificado a través de nosotros. ¿Cuántas veces, mis amados, hemos pasado por pruebas duras, difíciles, donde el enemigo espera nomás que nosotros caigamos, que cometamos un error para burlarse de nosotros? Y no es que uno no se equivoque, claro que uno se equivoca, comete errores, pero allí está la misericordia de nuestro Dios. Que Él conoce, que Él nos conoce, Él conoce nuestros corazones. Bendito el Señor. Amén. Él se hizo obediente hasta la muerte. ¿Hasta dónde, mis amados, nosotros podemos llegar a ser obedientes? Cuando nuestros propios deseos están por encima de las cosas de Dios. Hasta allí somos obedientes. Cuando nosotros queremos que se haga la voluntad de Dios conforme a la nuestra, aquí la obediencia a nuestro Dios no va, no cuadra allí, porque la voluntad de Dios, mis amados, no se puede hacer conforme a la nuestra. Es nosotros lo que tenemos que hacer nosotros. Nuestra voluntad tiene que estar de acuerdo siempre con la voluntad de Dios. Porque es que la voluntad de Dios
entendemos por fe que es lo mejor para nosotros. Amén. Pero ¿cómo lo hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo Él llegó a ser obediente? ¿Cómo Él lo hizo? ¿Cómo Él lo hizo? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Dice el libro de Hebreos 17, que Él leyó en el libro del rollo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Es que Él rigió toda su vida, mis amados, toda su vida, por lo que de Él estaba escrito. Lo que de Él se dijo en la Biblia, eso fue lo que Él vivió. Él personalmente no tuvo vida para Él. Sí, cuando Él de pronto esparcía con sus discípulos, Él comía lo que le ponían en la mesa, ¿sí? Él comía de todo y bebía vino. Y por todo eso lo juzgaban. Porque los hermanos de su pueblo, judíos todos, eran demasiado, extremadamente religiosos. He aquí que vengo hoy, Señor, a hacer tu voluntad, como en el libro del rollo está escrito de mí. Mucha gente, mis amados, no conoce la voluntad de Dios y el propósito que Dios tiene para cada uno en su vida. Qué bendición grande uno poder saber para qué lo trajo Dios. Sería hermoso uno poder caminar conforme al propósito que Dios le trae a uno, porque es la forma más fácil, todo es más fácil por allí, porque por otro lado, cuando ya uno se sale de esa línea, todo es difícil, complicado, donde uno vive sino en un mar de ilusiones, donde la gente siembra pero cosecha en saco roto. Todo se pierde, se lo lleva el viento. El que hace la voluntad de Dios, mis amados, es el que permanece, el que obedece la palabra de Dios. Amén. Mire, cuando Dios tiene planes con uno, mis amados, viene con el combo completo. Viene el crecimiento espiritual, viene el crecimiento emocional, viene el conocimiento material, todo viene junto. Eso es un error de mucha gente, creer que porque uno está en los caminos de Dios, tiene que vestirse de pobreza, tiene que vestirse de miseria. No, Señor, esas son mentiras del diablo, porque nuestro Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. Eso era la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, hacer la voluntad de Dios, obedecer al Padre en todo. Dice Juan 4:34 que nuestro Señor Jesucristo decía, es que mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Quién? Del Padre, y que haga su obra. Su comida, eso era su alimento. Usted sabe que nosotros, los seres humanos, necesitamos comer para vivir, ¿cierto? Desayuno, almuerzo, cena. Pues la comida de él, ese desayuno, almuerzo y cena, era siempre tener presente la voluntad del Padre. Y las entrecomidas, la voluntad del Padre, eso era su comida permanentemente. Hacer la voluntad del que Él envió y terminar su obra. Qué lindo que cada uno de nosotros pudiera tener en su corazón esta palabra grabada, que la cogiera y la capturara y dijera, esta es la palabra mía. Que pueda yo hacer la voluntad de Dios, lo que Dios me llamó, lo que Dios me mandó, eso quiero hacer. Bendito el Señor. Así dejaría uno de estar buscando uno honra y riqueza por fuera de la voluntad de Dios.
Todo es más fácil con Dios. Dios le da a uno honra, le da a uno gloria, la de Él, que nosotros no la dejamos para nosotros, sino que la pasamos a Él, porque Él es el que se glorifica a través de nosotros. Bendito el Señor. Dice Juan 5:30 que Él solo hablaba y hacía lo que el Padre le decía. Yo no hablo por mi propia cuenta, le decía Él a sus hermanos los judíos. Es que yo no soy, yo hablo, pero no soy yo, es el Padre. Dios utilizaba su boca. Jesús no tenía ningún control de su boca, de su lengua. Era el Padre, el Espíritu Santo que estaba en Él, el que hablaba y le ponía las palabras en la boca. Así era que oraba Jesús. Y lo que el Padre dijera con su boca, eso era ley. Eso era ley. Cuando Él le dijo a la higuera, no se halle en ti más fruto, la higuera tenía que obedecer, porque el Dios creador de todas las cosas había hablado. Y la higuera se secó. Por eso Judas tenía que obedecer. Cuando Jesús le dijo, lo que tengas que hacer, hazlo ya. Es que habló el creador de todo, el Dios todopoderoso. Judas obedecía o obedecía. Porque es que ya Dios conocía su corazón. Y tenía que cumplirse lo que estaba escrito. Judas tenía que traicionar a Jesús. Lo que tengas que hacer, hazlo ya. No lo demores, ya es el tiempo. Y Judas fue ya a cumplir con la tiniebla, la oscuridad que había en su corazón. Bendito el Señor. Amén. Y así como estaba esa oscuridad en Judas, muchas veces, aún en los hijos de Dios, en los que Dios llamó, en los que Dios escogió, también en muchos hay oscuridad. Por eso es que Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad, el que le obedece. No todo el que me dice Señor, Señor. Ay, Señor, pero en tu nombre. Yo daba profecía, en tu nombre hice milagros, en tu nombre hablé diferentes géneros de lengua. Pero ¿por qué no los conoció? Porque es que esa gente no buscaba la presencia de Dios, no buscaban el rostro de Dios. Y por lo tanto, como no buscaban el rostro de Dios, pero que Dios los usaba, porque Dios es así de bueno, porque Dios tiene misericordia de todos los que reciben la palabra de Dios. Como Dios tiene misericordia de todos los que reciben la palabra de Dios, no importa de qué vasija esté saliendo la palabra de Dios. Dios lo utiliza como Él quiera. Pero en última, mis amados, lo que cada hijo de Dios lo que necesita tener en su corazón es amor. Amor. Que le den el vestido al que esté desnudo, que le den comida al que esté hambriento, que le den un vaso al que esté sediento. Eso es todo lo que Dios quiere. Las personas pueden tener muchos dones, puede Dios usarlo, pero si no tienen amor, nada son secos, vacíos, como címbalo que resuena. Bendito el Señor. Dice 1 Samuel 15, del 22 al 24. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. En eso es que Él se complace. Le dice Samuel el profeta a Saúl, que había desobedecido. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel,
yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía el pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Sí? Él le pidió perdón a Dios, pero ya Dios tomó la decisión. Ya Dios tomó la decisión. Lo desechó como rey de Israel. Y Dios escogió un rey que con muchos defectos personales, tanto más que los de Saúl, porque el rey David tuvo muchos errores, pero fue una persona que obedeció todo lo que Dios le mandó, todo lo que Dios le dijo que hiciera, eso él lo hizo. Y ahí la gran diferencia, porque es la obediencia a Dios lo que manda, mis amados, en cada uno de nosotros. ¿Y cuál es el mandamiento que nuestro Dios nos ha dejado? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Allí en esos dos mandamientos se cumple toda la ley. Allí en esos dos mandamientos se cumple la ley. Porque si uno ama al prójimo, uno no va a robarlo, no va a matarlo, no va a desear a su mujer ni sus bienes. Uno va a respetar a su papá, a su mamá. Y amando al prójimo es que se ama a Dios. Usted no puede amar a Dios, mi amado, si usted no ama al prójimo. Si usted no ha perdonado a su prójimo, ¿cómo puede uno decir que uno ama a Dios? Por eso es que nosotros debemos siempre perdonar. Porque es allí delante de nuestro Dios que nuestro corazón se desnuda y Dios sabe que tenemos en nuestros corazones. Por eso es que siempre, no importa qué haga el hombre, siempre nosotros los hijos de Dios debemos perdonar. Siempre, por encima de todo, tenemos nosotros que perdonar. Porque a Dios no le importó lo que nosotros éramos en el pasado y nos recibió y nos dio cobijo y nos concedió a nosotros la bendición, el privilegio de ser reconocidos como hijos adoptados. Y no le importó qué hubiésemos hecho en el pasado. Con todos los pecados que habíamos cometido, nos recibió. Bendito el Señor. Amén. Gloria a Dios. Te damos gloria, honra, Señor. Honor, alabanza y majestad. Porque eres tú, Dios mío, el que pones en cada uno de nosotros el querer como el hacer. Por tu buena voluntad, Señor. Que no nos dejas a nosotros quedarnos, Señor, en nuestros propios errores. Gracias, Señor. Gracias, porque tú tienes misericordia de nosotros. Porque si Dios nuestro Señor no interviene en nuestras vidas, ¿qué será de nosotros? Pobrecito de nosotros. Necesitamos esa intervención divina del Señor siempre en nuestras vidas, en todo momento. Bendito el Señor. Para poder hacer la voluntad de Dios, para poder obedecer su palabra, para poderlo obedecer en todo. Y es que la obediencia, mis amados, no es un don. Por allá alguien hace mucho tiempo yo le escuchaba decir, es que tal persona tiene el don de la obediencia. Esas son mentiras del diablo. No, Señor. La obediencia no es un don. La obediencia es una decisión personal. Porque usted en su libre albedrío decide obedecer o no obedecer. En su libre albedrío usted decide creer o no creer. En su libre albedrío es una decisión personal. Por lo tanto, Dios que nos hizo, que nos dio a nosotros la capacidad de decidir, como decidió Eva en el huerto, poder comer del árbol de la sabiduría, de la ciencia del bien y del mal.
y como lo hizo Adán también. Tomaron una decisión. Y esa decisión los llevó a la desobediencia, de la cual todos sufrimos hoy. Entonces Dios nuestro Señor, mis amados, quiere a nosotros, nos recoge como la gallinita reúne a sus polluelos debajo de sus alas. Allí es donde Dios nos quiere tener a todos. El que se sale de allí, se sale por su propia cuenta. Dios no echa a nadie. Dios no echa a nadie. Entonces, como Dios quiere que nosotros, los hijos de Dios, caminemos siempre en obediencia, haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que le agrada a Dios, porque el camino que Él estableció para nosotros es el camino de las buenas obras, es el camino por donde todo hijo de Dios debemos de andar, es el camino más fácil, créalo, que es el más fácil. Por eso, en las iglesias, mis amados, Dios marca el camino. Y le damos las gracias a Dios porque Dios a nosotros aquí en nuestra iglesia nos marcó el camino. Derechito, derechito. ¿Por qué? Porque nos dio todo el diseño de esta iglesia, la misión, la visión, el organigrama, todo de la iglesia nos lo entregó. Y les digo, la meta de ustedes es traer a mis hijos a mí. ¿Y cómo lo van a hacer? A través del amor. Bendito el Señor. Y el propósito es que cada persona que llegue sea perfeccionado en la fe hasta alcanzar el conocimiento pleno del Hijo de Dios, para que pueda llegar a la plenitud de la estatura de Jesucristo. Esa es la meta que Dios nos dio. Esa es la visión de nuestro Señor para nosotros. Es la revelación de esta iglesia. Amén. Bendito el Señor. Y conforme a ese diseño que Dios estableció en esa iglesia, uno no se puede salir ni para la derecha ni para la izquierda. Lo bueno es que Él ya trazó el camino. Es fácil seguirlo. Tienen que estar líbrenos del Señor, uno salirse de allí, porque todo está expedito, el camino amplio para caminar nosotros con Él. Bendito el Señor. Por eso el Señor una vez nos dijo, bendita tu iglesia, bendita tu simiente y la simiente de la misma. Eso nos dijo el Señor. Gloria al Señor Jesús. Entonces, si a uno le dan un diseño, como a Moisés le dieron el diseño del tabernáculo y le dijo el Señor, hazlo conforme se te ha mostrado. Así hazlo. Ay, que no le voy a quitar, que yo no quiero poner esto, acomodarlo a mi manera, es que a mí me parece así. No, Señor, es que hay solo una forma. Solo una forma. Yo creía que cuando yo estudiaba la palabra, era la forma en la que yo estudiaba la palabra, en la forma en la que Dios se iba a revelar a mí. No, es que no era la forma que yo estudiaba, era la forma que Dios tenía para mí. Y yo tenía que ajustarme a la forma que Dios tenía para mí. Y yo tuve que renunciar a todo. Quemando libros de hombres de Dios, estudios, CDs. No tuve problema con eso, sin religiosidad. ¡Ay, que esto es de Dios! No, yo no tuve problema. Yo quemé todo eso. Yo le dije, Señor, aquí estoy, como una página en blanco. Escribe tú en mí todo lo que tú quieras que yo haga para ti. Y ahí nació todo lo que nosotros hemos venido recibiendo. Donde Dios nos fue dando en cada momento, nos fue dando unas goticas de conocimiento, pero que era suficiente para llenarnos. Y hasta hoy nos sigue llenando. Esta prédica nació en la calle. Distraído estaba yo cuando Tim me llegó. Me llegó esta palabra para el Señor.
Y la forma en la que me llegó fue cuando Dios revelándome por qué pecó Adán. Ya se los dije, ya lo conocen. Fue de esta forma. No estaba leyendo la Biblia, no estaba buscando más nada. No quiero decir que usted no lo tenga que hacer. Sí, leer la Biblia es lo más saludable que usted puede hacer. Orar permanentemente es lo más saludable que usted puede hacer. Pero esta es la forma en la que Dios lo hace conmigo. Bendito el Señor. Amén. Y por eso el Señor nos dio el Evangelio. No solo a mí, a todo el que le cree en Él. Nos dio el Evangelio. Dice Romanos 1 del 1 al 6. Vamos a Romanos. Romanos 1 del 1 al 6. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia, oigan bien, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Amén. Entre los cuales estáis vosotros llamados a ser de Jesucristo. Esa es nuestra profesión, mis amados. Hemos sido llamados, el Evangelio se nos ha entregado para que nosotros obedezcamos a la fe en Jesucristo. Amén. Todo lo que esté por fuera de la fe en Jesucristo, deséchenlo, mis amados, porque no hay nada allí. Dice el mismo libro de Romanos, capítulo 6, del 10 al 18. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo murió, dice así: porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Cuando Él murió, murió el pecado con Él. Mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Quién vive? Cada uno de nosotros. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido del corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Bendito el Señor. Eso hizo el Señor nuestro Dios con cada uno de nosotros. Cuando cada uno de nosotros vivíamos en el mundo haciendo las cosas que no le agradaban a Dios, hundidos, perdidos, perdida nuestra alma, revolcados uno en el lodo cenagoso de la inmundicia, y que a Dios le plació extender su mano, embarrarse de ese lodo. Cuando Él estaba en la cruz, Él se hizo inmundo por nosotros y dijo: yo pago por ti, por ti, por ti y por todos nosotros. Bendito el Señor. Y nos trajo a un lugar donde las tinieblas fueron consumidas y su gloria resplandece, mis amados, en cada uno de nosotros. Amén. Bendito el Señor. Ya nosotros no vivimos en pecado, mis amados.
Nosotros vivimos apartados del pecado, tratando, mis amados, de obedecer y de agradar a nuestro Dios en todo. Amén. Bendito el Señor. Dice el libro de Efesios capítulo 2 del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Bendito Amén. el Señor, es por Amén. la gracia de Dios nosotros nos gozamos en su salvación. Bendito el Señor, es por la gracia de Dios. No como por allá escuchaba a una hermana de allá de otra iglesia en estos días que me decían que allá en la iglesia ellos, si ellos no diezmaban o si no ofrendaban, se iban a ir para el infierno, que si no salían a salvar almas, se iban a ir para el infierno. Eso es un engaño del diablo, porque la salvación viene por gracia, no es por obra. Eso no tiene que ver con ninguno de nosotros. Eso es un don de Dios, eso es potestad de Dios. Que nosotros estamos en los caminos de Dios y caminamos con Él, sí, con Él caminamos para agradarnos y para mantenernos en la salvación. Por eso caminamos con Él, para mantenernos en la salvación, para no caer en el mundo, con el mundo en el engaño del diablo. Por eso caminamos con el Señor. Por eso dice el libro 2 de Corintios 10 del 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra desobediencia sea perfecta. Es decir, que si uno, mis amados, en este caminar con el Señor, si usted camina en obediencia y la obediencia suya es perfecta en todo, cuando digo perfecta, es perfecta sin religiosidad, sin nada, es decir, sin nada puesto por hombre en su corazón, sino conforme a la voluntad de Dios. Cuando su obediencia sea perfecta, allí usted tiene capacidad de juzgar, porque usted va a juzgar con juicio justo. Usted no va a señalar a nadie, porque mientras tanto será uno un desobediente, igual un pecador como el que sea. Entonces, ¿con qué derecho uno puede juzgar? El que dice que no peca, pues hace a Dios mentiroso. Nosotros somos unos pecadores arrepentidos y queremos caminar con Dios en perfección. El día que completemos y esa perfección en nosotros sea plena, será el día que Dios nos saque de aquí, mis amados. Amén. A los espíritus hechos perfectos. Como dice el libro de Hebreos capítulo 12. Solo allí. Mientras tanto, no podemos juzgar a nadie, porque no tenemos nosotros el derecho para juzgar. Bendito el Señor. Amén. Primera de Pedro 1 del 14 al 23. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia.
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya designado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es que si la palabra de Dios vive, mis amados, en nuestros corazones, y la palabra de Dios permanece, pues el que hace la voluntad de Dios, el que obedece a Dios, ese es el que permanece para siempre. Amén. Ese es el que permanece para siempre, mi hermano. Ese es el que permanece para siempre. Como hijos obedientes. Así que, como dice el libro de Santiago 4:7, someteos a Dios y resistid al diablo, y de vosotros huirá. Porque el diablo va a poner la tentación. Él te pone el brillo de aquí, de este mundo. Ya, tú eres el que toma la decisión. Es tu decisión de pararle bola o no, hacerte loco o no, renunciar, porque es que uno no puede comerse un pedacito de la fruta podrida, no, porque es que ya está podrida, ya está contaminada. Da lo mismo comerte un pedacito que comértela entera. Adán no cometió sino un solo pecado, uno solo, uno. Y eso trajo la desobediencia, eso trajo su destitución de la gloria de Dios y la desobediencia para todos nosotros. Así que tenemos el llamado, mis amados, es que nosotros andemos como sabios y no como necios. Porque dice el libro de Proverbios 12:15 que el camino del necio es derecho en su propia opinión, porque el necio cree que tiene la razón. Eso lo dice el necio. A mí me llegaron una vez a decir, es que aquí ya en estos tiempos ya la palabra de Dios no se predica así. Por eso es que la iglesia no crece. Así me dijeron mis amados hace varios años. Y yo pues entré en conflicto interno, no con Dios, conmigo mismo, y yo me estoy equivocando. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Acaso los tiempos han cambiado? Sí, los tiempos han cambiado, sí, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Bendito el Señor, y los que hacemos su voluntad, bendito el Señor. Mas el que obedece el consejo es sabio. Sí, porque si usted le dice al sabio, hermano, no se meta por allí porque va a tener problemas, y el sabio escucha porque es sabio, pues él va a obedecer y se va a librar de problemas. Pero el fin, mis amados, de todo el discurso es este. Eclesiastés 12, 13, 14. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
Toda la esencia del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Bendito el Señor. No hay nada oculto debajo del sol. Nosotros no podemos engañar a Dios, más bien nos engañamos a nosotros mismos, pero le damos a Dios las gracias, para Él la gloria, para Él la honra, que hace su obra maravillosa en cada uno de nosotros, y que la palabra de Dios nos da una esperanza, porque Él dice que Él no dejará para siempre caído al justo, y que al que se cae, Dios lo levanta. Y hoy, justo, hijo de Dios, justo, santo, como lo eres por la sangre de Cristo, hoy te levanto, dice el Señor. Hoy te levanto en fortaleza. Hoy te levanto en perseverancia. Hoy te levanto en búsqueda. Hoy te levanto en temor. Hoy te levanto, hijo amado. Te levanto en gozo, en alegría. Es quitada de ti toda culpa. O la culpa se va, se queda bajo estrados de los pies de Cristo Jesús. Hoy te levanto, hijo amado, dice el Señor, en temor, en temblor de mí, de mi palabra. Hoy te levanto en justicia. Hoy te levanto en amor. Hoy te levanto en esperanza. Hoy te levanto en perdón. Hoy te levanto como una vez levanté a mi Hijo Jesús cuando murió por ustedes en la cruz. Y estando muerto Él por los pecados que no eran de Él, sino vuestros, así hoy los levanto a ustedes. Y les doy vida. Y los resucito. Y les doy vida en abundancia. Y hoy quito en esta hora, como se quitaron las vendas mortuorias de Lázaro, hoy se quita en esta hora las vendas mortuorias de ustedes, todos mis hijos, que yo he resucitado para gloria y honra mía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Bendito sea, Señor Dios Todopoderoso, Padre de la gloria. Esto ha sido palabra de Dios. Amén.